mis amores, qué alegría saludarles en este día, sabiendo que la bendición del Padre está con nosotros en todo tiempo. Hoy es un día muy especial y es porque realmente tenemos vida y el Señor nos permitió levantarnos y saber que en Él somos más que vencedores, porque una vez más afirmamos, nuestro amado Dios es suficiente. En el día de hoy tendremos un tema al cual he sido llevada en intimidad, en confrontación todos los días, y de verdad que es un tema muy controversial, no solamente para el pueblo de Dios, sino para la humanidad entera. Pero cada día más el Señor me habla de manera clara y me dice, el consejo de Jehová es completo. Debemos hablar de manera libre, clara, el consejo de Jehová en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestro mensaje de hoy se titula, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? A lo largo de la historia hemos visto que las grandes guerras y los grandes desafíos en las naciones ha sido por posesión, por poder, pero el gran fondo de eso es muchas veces el dinero. Y el dinero mueve muchas cosas porque Él nos da la posibilidad de ejercer poder en algunas esferas de nuestra vida. Hay un adagio que dice, que me parece muy fuerte, pero tiene todo que ver. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y hoy, mis amores, a través de la palabra de Dios y a través de todo lo que vamos a aprender, vamos a identificar dónde está nuestro tesoro, dónde está cimentado nuestro valor y lo que Dios nos ha entregado en el día a día. Vamos a orar pidiéndole al Señor dirección para que Él sea poniendo las palabras en mi boca que tú y yo necesitamos y que ponga en nosotros un corazón, una mente y una pasión interior acorde a su palabra y al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas y te pido, mi Dios, que seas tú tocando mi vida, la vida de cada una de las personitas que va a escuchar este mensaje, Señor, hoy y al transcurrir de los años. Desde ya, Señor, cubro con la sangre del Cordero y hago vallado de ángeles alrededor de nuestras vidas para que podamos recibir tu palabra de manera clara, certera y profunda en cada una de nuestras vidas y corazones, sabiendo que ella dará fruto al 100% en todo lo que hagamos, Señor, sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía. Padre Santo, yo te pido que seas tú, mi Dios, escudriñando, Señor, cada una de nuestras áreas, Señor, de nuestras batallas, de nuestras limitaciones internas, Padre, para que viva tu Santo Espíritu y sea Él revelando a nuestros corazones tu verdad. Te pido, mi Rey, que tomes el control en este momento y bajo tu dirección nos preparamos para recibir tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces voy a iniciar con una historia que tocó mi vida y dice, el hombre de negocios cristiano R.G. Letourneau acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios. Un día alguien le preguntó, señor Letourneau, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? A lo que él le contestó, no, yo no le doy nada a Dios, todo le pertenece a Él, yo solo retengo el 10%. Dios, cuando yo leí esto, yo dije, eso es lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo que Dios, ese corazón y esa revelación profunda es lo que nuestro amado Padre Celestial espera de ti y de mí, que podamos entender que nada nos pertenece y que vivimos una vida constantemente pensando que lo que tenemos es nuestro. Pero ¿saben qué, mis amores? Podría mañana el Señor llamarnos a su presencia. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con lo que hemos cosechado en esta tierra? Un día este mundo terminará. Un día habrá un proceso que viviremos como tierra, como seres humanos, y todo será transformado. Y ahí no habrá ninguna necesidad
de posesiones, porque realmente todo le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Todo lo que vemos en la tierra, en este maravilloso planeta, le pertenece a Él. Hemos sido, en algún momento, escuché de un gran hombre de Dios, que el ser humano ha sido catalogado como la oveja negra de la creación. Toda la creación proclama el nombre de Dios. Toda la creación obedece lo que Dios dice. Los montes, los animales, las aguas, todo está diseñado en un equilibrio perfecto y obedece a ese equilibrio. Y el único ser que se ha encargado de dañar esa creación y de atentar contra la voluntad de Dios una y otra vez desde su creación hemos sido nosotros. Hoy nos levantamos, un remanente de tus hijos, Señor, a querer hacer tu voluntad, a pedirte perdón con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a ser transformado en medio de tu presencia. Queremos agradarte, queremos morir a nosotros para que vivas tú. Queremos ser ese vaso en tus manos para que lo transformes. Y eso significa todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces queremos, ay sí, Señor, trabaja en mi corazón, trabaja con mis hijos, trabaja con mi matrimonio, trabaja con mi trabajo, valga la redundancia, pero cuando llega el dinero uno dice, no, Señor, eso lo manejo yo. Y nada más lejos de la realidad. Todo le pertenece al Señor. El dinero solamente es un símbolo que Dios permitió que se creara para poder canjear bienes bienes y servicios. Entonces vamos a comenzar hoy con algo muy importante después de esa introducción con este gran hombre de Dios, donde nos damos cuenta que el ser humano está siempre movido a pasiones carnales, a pasiones terrenales. Y por eso quiero comenzar con el versículo clave de hoy, que está en Mateo 6, del 19 al 21. Comenzamos con el 19 y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y ahí está el versículo clave, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tenemos a Cristo en el corazón, somos ricos, mis amores. Y la riqueza no tiene que ver con dinero, la riqueza tiene que ver con el corazón. Yo puedo tener mucho dinero y no dar nada, eso me hace pobre. Y yo puedo tener muy poco y darlo todo, eso me hace rico. Pero también puedo ser un rico que da mucho, pero también puedo ser un pobre que no da nada. Y hoy el mensaje es, no importa cuánto tengas, no importa, permítele a Dios mover tu corazón hacia lugares desconocidos. Permítele a Dios sorprenderte con sus principios inmutables, donde Él habla que si tú obedeces, que si tú te liberas, que si tú de una vez por todas decides declarar en tu vida que el dinero no te mueve, que el dinero simplemente es una herramienta que Dios nos dio para poder bendecir, para poder establecer su reino, para poder expandir, para poder tener el sustento. Pero recuerda, el sustento viene de Él. Recordemos ese pasaje que dice que no nos preocupemos por lo que hemos de comer o lo que hemos de beber, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Pero tenemos hoy que promover en nuestra vida un corazón que está para dar, porque el Señor nos mueve y muchas veces permite escasez en nuestra vida para que dependamos de Él. Quiero pasar al siguiente punto, y el siguiente punto es muy fuerte. Es muy fuerte porque cuando decimos que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, tiene todo que ver
con cuáles son mis prioridades de vida, cuáles son aquellas cosas que me mueven. Y desafortunadamente el ser humano ha tomado la decisión de que muchas veces Dios no sea el centro de su vida. Y es ahí cuando todo alrededor de su existencia se pone en desorden. El primero que debe estar en mi corazón debe ser Él, su reino, su justicia. Dice la palabra de Dios. Dice, ocúpense primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo hoy les puedo decir, como sierva del Evangelio, que me costó mucho hacer eso, que me costó mucho rendirme a las manos de Dios, rendirme a sus principios, por mi personalidad controladora, por mi personalidad de que no quería depender de nada para poder tener la provisión. Pero un día le dije, Señor, yo dependo de ti. Y comencé a trabajar con todas mis fuerzas en el reino de Dios y su justicia. Y hoy puedo ver cómo Él se ha ocupado de lo demás. Aún faltan muchas cosas, pero también tiene todo que ver con lo que he sembrado en el pasado. Sé que en la medida que siga sembrando cosas positivas y siga poniendo mi mirada en los cielos, Él se encargará de todo lo demás en mi vida. Él todo lo demás lo añadirá. Así que hoy mi exhortación, mis amores, como su autoridad espiritual, hoy mi exhortación es como su hermana en Cristo, hoy mi exhortación es como una sierva del Evangelio, es a que confíes en lo que Dios tiene para tu vida, en que no le des el poder al dinero para reflejar tus emociones. Tus emociones no pueden estar cimentadas en lo que haces o en lo que produces, sino en quién eres en Cristo. Y es ahí donde tú y yo debemos comenzar a trabajar. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está cimentado nuestro carácter? ¿En la roca, que es Jesús, o en la arena, que es el mundo? ¿O en la arena, que es la carne, o en la arena, que son los principios del enemigo? Y pasamos al segundo punto, donde podemos ver en el pasaje de Ageo cómo estaba el pueblo de Dios. Y les quiero decir, quien determina los propósitos en mi vida, los destinos de lo que tengo y los tiempos es el Señor, no yo. Cuando tú y yo estamos constantemente queriendo poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, nos espera un desastre inminente, nos esperan consecuencias que nos van a salir caras más adelante. Y bueno, el Señor en su infinita misericordia lo permite para que crezcamos y porque nos ama. Pero Él quisiera que realmente fuéramos obedientes a su palabra, porque y diéramos fruto del Espíritu Santo, porque contra tales cosas no hay ley. Si nosotros obedecemos su palabra, el resultado es bendición. Y mi exhortación hoy es que obedezcamos su palabra y podamos vivir sobre el fruto del Espíritu Santo. Y así dice la palabra de Dios en Ageo 1, del 2 al 10. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, dice Jehová.
buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Mis amores, si tú y yo estamos viviendo tiempo de escasez o tiempos donde nunca nos alcanza todo, o siempre falta algo, revisen cómo están sus corazones y si están edificando la casa del Señor. Miren si están edificando la casa del Señor menos que su casa. Miren si sus prioridades están invertidas. Miren, y aquí no es que el Señor esté diciendo que no debamos edificar nuestras casas. Ahí lo que está diciendo el Señor: vuestras casas están artesonadas, o sea, llenas de tesoros, súper lindas, arregladas. Piensen, tal vez hoy en cuarentena no podríamos ver y comparar el templo, pero acuérdense de cuando iban y le servían al Señor, iban a su iglesia, y miren cómo está su iglesia y miren cómo está su casa. Y podremos decir: ay, bueno, no, mi iglesia está súper linda, mi casa también. Bueno, ahora miren cuánto tiempo le estoy dedicando yo a mi casa, a mis hijos, a mi esposo, a mi trabajo, a todo lo que tiene que ver con mi vida terrenal, y cuánto le estoy dedicando al reino de los cielos. Cuánto tiempo de mi vida está siendo dedicado al reino de los cielos. Hagan un balance, escriban, saquen cuentas y digan: bueno, estoy dedicando buen tiempo al reino de los cielos, o no, ni el 10% de mi día es del reino de los cielos. Y eso aplica para todo. Evaluemos hoy cuáles son nuestras prioridades. Evaluemos hoy, y ¿saben qué? Cuando nuestras prioridades están cimentadas en las ocupaciones de la tierra, siempre estamos en angustia. Nunca las cosas que hacemos son suficientes, porque no hay plenitud, porque no hay paz, porque la verdad es que las ocupaciones terrenales son insaciables. En algún momento estaba trabajando con mi hermana, y mi hermana pues economista y se encargaba muchas de las cosas de la compañía de nutrición que manejamos, y yo pues ya no, eso espero, estoy trabajando en eso como trabajo adicta. Y lo malo no es trabajar, lo malo es que nunca tienes paz. Tú puedes estar trabajando, pero si vives en paz y en equilibrio, y eso no mueve negativamente tus emociones, pues estás bien. Pero el problema es cuando es como si nunca lo pudieras terminar, y es una sensación de vacío en todo tiempo, como si yo nunca pudiera terminar lo que empiezo, y me vuelvo insaciable. Y en algún momento ella me decía: ya, Chami, ya, para, ya, terminamos. Y yo: no, es que me falta. Y me decía: en el trabajo nunca vamos a parar. El trabajo nunca se termina. Tenemos que parar y mañana seguimos. Y fueron palabras tan sabias para mí que al día de hoy a mí nunca se me olvidan esas palabras. Y cuando quiero no parar, me acuerdo de ella y me dice: hay que parar, hay que parar. Y para mí en ese momento la voz de mi hermana fue la voz de Dios, enseñándonos cuáles son mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? El único que trae paz y sosiego a tu vida y a la mía es el Señor. Ocupémonos primero del reino de Dios y su justicia. Y dice su palabra que todo vendrá por añadidura. Además, Cristo dice: ligera es mi carga y mi yugo es fácil. ¿Por qué dice Ageo? ¿Por qué dice el Señor a través del profeta Ageo cuando dice: buscáis mucho y halláis poco? Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos,
os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor estaba hablando ahí de las prioridades. No es malo que tú y yo trabajemos, no es malo que tú y yo tengamos cosas lindas en nuestra casa. Lo malo es cuando esas cosas ocupan el primer lugar en tu vida y la mía. Y eso desbarata completamente el diseño original de Dios. Y nos vuelve personas sin propósito celestial y con propósito terrenal. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra plenitud? Y cuando el Señor hablaba de dónde está tu tesoro, literalmente estaba hablando de dinero. Dice en el pasaje, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde tú más gastas dinero, donde tú más inviertes, y si no, miren en qué se gastan el dinero, ahí está su corazón. Desafortunadamente hoy tengo que enseñar esto a los hijos de Dios, porque su tesoro muchas veces está en el lugar incorrecto. ¿Y saben qué? Lo tenemos puesto muchas veces donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Y por eso la gran mayoría de veces no estamos viviendo la vida que quisiéramos vivir. ¿Y saben qué? Al pasar de los años y al pasar del tiempo me he dado cuenta que cuanto menos tenemos, más libres somos. Y cuando hablo de menos tener, no es menos tener de manera literal, de manera exacta, sino cuando yo sé que cada vez que pienso esto, cuando yo sé que las cosas que tengo no me pertenecen. Cada vez más yo me doy cuenta que nada de lo que tengo me pertenece. Y que cuando yo decido amar al dueño de todo por encima del todo y de lo que me da, Él no le importa entregármelo todo, porque se ha dado cuenta que ya eso no me mueve. Y mi oración diaria es constante con eso, es rendirme a no reflejar que las posesiones o las cosas materiales son nuestra base de vida. Y es mi trabajo todos los días, porque nuestra naturaleza siempre nos quiere llevar hacia allá, a depender de lo que vemos. Y el Señor nos enseña a que debemos depender de lo que no vemos, porque lo que no vemos es eterno, más lo que vemos es temporal. Y es muy confrontador lo que habla Ageo. Ageo habla y habla lo que Dios le está mostrando, y es que mi casa está desierta. ¿Y saben qué pasa? Si la casa de Jehová está desierta, el mundo está destinado a perecer. Si la casa de Jehová no está siendo edificada, la gente del mundo, la creación de Dios, no va a recibir el mensaje del Evangelio. Si la casa de Jehová no está edificada, si la casa de Jehová está vacía, ¿quién va a predicar las buenas nuevas de salvación? En este momento la casa de Jehová es el templo de Dios. ¿Y quiénes somos el templo de Dios? Su iglesia. Como habla el apóstol Pedro, recuerden, somos piedras vivas. Somos piedras que nos encargamos de establecer el reino de los cielos en esta tierra. Y si tú y yo no estamos edificando la casa de Dios, no estamos edificando el pueblo de Dios, no estamos edificando a los siervos de Dios. Mis amores, es hora de pensar, es hora de decir qué está pasando con esta generación. Cada día más los cristianos no queremos estudiar la palabra de Dios. Y nos toca a los líderes enseñarles como si fueran cada vez más chiquitos la palabra. Y debemos tener hambre y sed de la palabra de Dios. Si todos leyéramos la palabra de Dios, lo que deberíamos, nadie tendría que estar diciéndonos lo que hoy el Señor me manda a decirles. Nadie, porque todo el mundo haría lo que Dios dice en su palabra. Todo el mundo. Y bueno, vuelvo y les recuerdo, la verdad es que estoy hablando al pueblo de Dios completo. Le estoy hablando a una iglesia que se debe levantar a sostener a su iglesia. Le estoy hablando al siervo
que está ahí, al discípulo que está ahí, diciendo, yo quiero ser parte del avivamiento de esta generación. Y todo es necesario que predique, es necesario que evangelice, es necesario que sirva, es necesario que ore, que ayune, que interceda. Pero mis amores, también es necesario que demos. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar esa palabra? Si es parte de lo mismo, tan importante o más importante podría ser orar que dar. Pero ¿por qué a veces le damos tanto color a algo que hay que hacerlo? ¿Saben por qué? Porque nos mueve la carne y comenzamos a pensar una cantidad de cosas que el enemigo comienza a reírse y aplaudir y decir, te tengo cautivo. Hoy el Señor te dice, tú quieres que tus lagares sean llenados de mosto, tú quieres que en tus arcas haya abundancia. Pruébame, dice el Señor, y verás. Pero es que el objetivo del Señor cuando te está diciendo que inviertas en su casa, que inviertas en su reino, es para que muchos conozcan la voz de Dios. Y ahí pasamos al siguiente pasaje que está en 1 Corintios 9, del 1 al 19. Yo les invito a que lo lean todo 1 Corintios 9, del 1 al 27, que son todo lo que tiene que ver con los derechos de los apóstoles. Yo solamente les voy a leer un pasaje que va del 9 al 14 y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mis amores, esto lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto honrar a los siervos? ¿Por qué nos cuesta tanto, de verdad, dar con gozo y con alegría? Si es parte del mandato de Jehová, es parte del mandato de lo que Dios nos dice. Aún Pablo, cuando está hablando aquí, dice, y realmente no hacemos derecho de eso para no entorpecerle al Evangelio, pero tenemos derecho. Tenemos derecho y además dice algo que me impacta muchísimo, que dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿A qué se refería? A que normalmente tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar otra cantidad de cosas, el colegio, los gastos, todo. O sea, todos se valen de ustedes y de nosotros. Pero cuando llega la hora de la parte espiritual, nos cuesta tanto. ¿Y saben por qué? Porque no le hemos dado el valor que merece a la vida espiritual. Ojo, mis amores, el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y saben lo que está diciéndote? A tu mentecita. Es que lo importante es lo que tú ves, no lo que no ves. Es que lo importante es lo que tú estás haciendo en la tierra. Y todo eso es del reino de las tinieblas. Sí debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado, pero ¿dónde está en nuestro corazón el lugar de las cosas espirituales? Creemos que nuestros pastores y que nuestros siervos del Evangelio merecen honra, merecen que nosotros sembremos en esa obra. Sí, dice la palabra que sí. Dice la palabra que el que predica el Evangelio, que el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Ahora, ¿por qué una persona que vive del Evangelio o que trabaja en el Evangelio tiene que vivir como un miserable? No.
Tampoco estoy diciendo que vivan como los millonarios y vivan a costa del pueblo como tal vez en algún momento ha pasado. Tampoco, es un equilibrio. Es el equilibrio de vivir dignamente. Es el equilibrio de honrar a mis líderes con todo mi corazón. Porque dice la palabra de Dios que el que bendice a profeta, bendición de profeta recibirá. Ojalá, ojalá, de verdad, el Señor pueda tocar tu corazón hoy y puedas decir: Señor, como muchos lo han hecho, como nosotros lo hemos hecho. La verdad es que nosotros anhelamos poderle dar al Señor todo, todo, y vivir inversamente, vivir del 10%, ¿verdad? Vivir del 10%, que Dios nos permita administrar ese 10% para nosotros y que todo el resto, el 90%, sea para Él y para su obra. Es un deleite para nosotros entregar todos los recursos al reino de Dios para que sea expandido y sea glorificado el nombre del Padre. Pero cuando llegamos a este punto, también hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Y entonces, al no conocer la palabra, comenzamos a argumentar una cantidad de cosas para no ofrendar o para dar lo mínimo o para dar únicamente el diezmo, porque saben que en el Nuevo Testamento, ¿saben por qué no hablan del diezmo? Porque los apóstoles y los creyentes y los discípulos lo daban todo, todo. Ya ellos, era tanta la pasión que tenían en su corazón por el Evangelio, por lo que Cristo había hecho en sus vidas, que ellos querían vivir para entregarlo todo para el Padre, para que esa obra que el Señor había mandado al mundo a través de Jesús fuera expandida, fuera expuesta a las naciones. Y eso es lo que hacían los discípulos de esa época. Y hoy el Señor nos exhorta a que seamos los mismos, a que tengamos ese mismo corazón de sembrar en el reino de las luces, en el reino de los cielos. Hay 5 principios para ofrendar, 5 principios bíblicos para ofrendar. El primer principio bíblico es: primero, entrégate a ti mismo. Ese es el primer principio bíblico. La primera ofrenda que Dios quiere de nosotros somos nosotros mismos. En su palabra, en 2 Corintios 8:5 dice: asimismo se dieron primeramente al Señor, y dice: y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo decía: primero al Señor. Y cuando el Señor toca tu corazón y cuando el Señor sabe que Él es el centro de tu vida, entonces tú puedes dar todo lo demás en todas las esferas, porque estás apto, porque ¿de dónde viene el alimento? De los cielos. El orden es: primero entrégate a Dios y enseguida da una porción de lo que recibes de Dios. Los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso, y el apóstol Pablo siempre los alabó por eso. Entonces, el segundo punto nos está enseñando que nosotros debemos dar conforme a lo que Dios nos ha dado, bendecir conforme a lo que Dios nos ha bendecido. Lo que Él nos da no nos pertenece. Tú puedes creer que es tuyo, pero si a Él le place, mañana no lo tienes. Y a veces no hemos podido entender eso. En el Antiguo Testamento, ahí, como les estaba diciendo, Dios mandó a su pueblo que le entregaran la 10ª de todo lo que ganaban. En el Nuevo Testamento, Dios no estableció una regla sobre cuánto debamos ofrendar. En vez de eso, la palabra de Dios dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo como Dios nos haya prosperado. ¿Qué porcentaje de nuestras vidas deberíamos dar? ¿Qué porcentaje de nuestro ingreso deberíamos dar? Pues podríamos tomar el diezmo, pero para mí eso es lo mínimo. O sea, eso es como lo mínimo que yo debo apartar para el Señor y para su reino. Pero podríamos dar mucho más de eso, como vimos en el mensaje cuando comenzamos con este hombre de Dios, donde él decía: no, yo no le estoy dando el 90% a Dios, porque todo es de Dios. Yo solamente estoy administrando el 10% de lo que Él me ha dado. El resto se lo doy a Él. 3. Da sistemáticamente. O sea, es un hábito. Un hábito. Eso no es: ay, ahora se me acordé y voy a ofrendar. No, el Hijo de Dios constantemente es como orar,
es como ayunar, es como leer la palabra. Así, de esa misma manera, yo doy. Es parte del diseño de un hijo de Dios. En el mismo pasaje que vimos anterior dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana yo debo apartar de lo que Dios me ha dado para entregarle al Señor. El ofrendar, mis amores, es un acto de adoración. Y no debe ser un proyecto casual, como les estaba diciendo. Entonces es muy importante que entendamos que es parte de nuestro diseño original. Dar, orar, ayunar, estudiar la palabra, servir. Son todas estas cosas que como cristianos debemos hacer y están en su palabra. Es parte de nuestro manual. Cuarto, debemos dar alegremente y con libertad. Alegremente y con libertad. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A Dios no lo podemos manipular, mis amores, por eso no es bíblico que tú formes parte de una siembra para recibir una cosecha, que tú pactes con Dios, como voy a pactar esto. O sea, Dios no se compra con una ofrenda. Es parte de lo que debemos hacer. Es como cuando a mí me dicen, hijito, come, y si comes te doy un chocolate. No, el niño tiene que comer porque necesita comer para vivir. Bueno, mis amores, ustedes no deben dar, ni yo debo dar para que Dios me multiplique. Es parte de la promesa, pero no lo debo hacer pensando en la promesa. Debo hacerlo porque mi corazón está tan agradecido con lo que he recibido de Dios, porque quiero ser obediente y lo quiero hacer porque soy feliz haciéndolo. Y entonces en ese momento yo digo, wow, cuánto has transformado mi vida, Señor, y por amor a tu nombre voy a obedecer, y parte de mi diseño, aunque me cueste, lo voy a hacer con alegría y con gozo. Y por último, dice, da con sabiduría. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser buenos y sabios administradores. De aquí los invito a que lean la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos habla muy claro de lo que es la administración de lo que Dios nos entrega. Y en alguna prédica que tiempo atrás les compartí, en ese mensaje hablaba bien claro de que nuestro banco está en los cielos y que nuestro tesoro está en los cielos. Y ahí les explicaba cómo cada uno de los administradores que Dios colocaba, que este hombre o el dueño de este lugar les colocaba, ellos devolvían todo lo que el amo les había dado, tanto la ganancia como lo que les entregaba para trabajar. Dice, algunos cristianos ofrendan con libertad, pero no son sabios al ofrendar. Y quiero hoy exhortarles a eso. Ustedes tienen, como buenos administradores del reino, que saber dónde van a colocar sus ofrendas. Es importante que seamos parte de un ministerio, que son buenos administradores y que cada una de esas ofrendas van al lugar correcto. Van a sostener a los hombres y mujeres de Dios de manera justa, honesta, y además van para la expansión del reino, para que muchas personas conozcan el reino de Dios. Dice, pero llegando, miren lo que dice la parábola, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, y ahí está, porque al que tiene le será dado, y tendrá más.
y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amores, debemos estar apercibidos porque si vemos en Ageo, nos habla, siempre hay una consecuencia de lo que hacemos, positiva o negativa. En cada uno de los pasajes que vimos, tanto en Mateo 6 del 19 al 21, como en Ageo, que está en Ageo 1 del 1 al 20, y del 2 al 10, perdón, Ageo 1 del 2 al 10, y en 1 Corintios 9 del 1 al 19, pero leímos del 9 al 14, en todos estos pasajes que hemos leído, y aún en la parábola de los talentos y en cada una de los sustentos bíblicos que mencionamos en cada uno de los principios para ofrendar, hay una consecuencia positiva o negativa. Si yo siembro en la tierra, la polilla y el orín corrompen, y los dadores minan y hurtan. Pero si siembro en los tesoros de los cielos, mi vida será expandida a un nivel sobrenatural. 2. En Ageo, cuando no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga, de construir su casa, que voy a recibir, que siembro poco y recibo, que siembro mucho y recibo poco, que trabajo y lo que recibo lo recibo en saco roto, que como y no me lleno, que bebo y no se me quita la sed. O sea, cuando yo no estoy haciendo mi vida conforme a lo que Dios me está enseñando, yo nunca voy a tener las sobrenaturalidades de Dios, las bendiciones que exceden a mis expectativas. Y en 1 Corintios ni se diga, está hablando de que realmente el siervo necesita ser bendecido para poder seguir expandiendo el reino el reino de los cielos en esta tierra. Así que quiero cerrar con algo que impactó mi vida, que una mujer que amo muchísimo un día hablando me compartió, y el Señor me reveló inmediatamente esta prédica. Esta prédica, el Señor me dijo: mi pueblo hoy no se entrena, mi pueblo hoy no está movido a sembrar en mi casa, y mi casa está desierta mientras la de ellos están artesonadas. Y quiero cerrar este mensaje de hoy con esta historia que es real, o esta comparación, o lo que vamos a hacer que es real, pero también la voy a utilizar de manera metafórica. Entonces, y es el escenario del pastor y las ovejas. Sabemos de manera natural, o sea, en la naturaleza, en el diario vivir, que los pastores cuidan a las ovejas. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? ¿Cuál es la función del pastor con sus ovejas? Es protegerla, es ponerle los límites para que no esté en peligro, les da el alimento, las lleva a pastar, las cuida en el pasto de cualquier peligro, o sea, les dice coman aquí, pero siempre está atento y alerta a que no venga un lobo, a que no se caigan por un peñasco, y para eso normalmente a veces tienen también perros que les ayudan, que es lo que llamamos el perro ovejero, que ayuda a que estas ovejas siempre estén protegidas. Y finalmente, otra de las cosas que hace el pastor es brindarle los cuidados cuando las ovejitas tienen algún proceso, ¿verdad? Cuando la ovejita tiene que parir el cordero, cuando la ovejita se parte la patica, o sea, cuando la ovejita vive algún tipo de proceso, su pastor le genera cuidados. Después la lleva al redil, y dentro del redil tiene su agüita, o sea, todo lo que necesita para que la oveja crezca sana y fuerte. Eso es lo que hace el pastor. Pero ¿qué hace la oveja? ¿Qué le brinda la oveja al pastor? Le brinda la lana, que es su abrigo, que es su prenda de vestir. Le brinda la leche,
y sus derivados, que es el alimento, y le brinda corderos, que es el fruto del trabajo y el crecimiento. Vayamos al reino de Dios, vayamos a nuestras congregaciones. ¿Qué hace el pastor? Les protegemos, les damos alimento, les establecemos los límites de acuerdo a la palabra, les damos cuidados, les damos amor, damos nuestra vida al servicio. ¿Qué debe dar una oveja? El sustento, el alimento, el cubrirse y el crecimiento. Los corderos, las ovejas deben tener más corderos para que las iglesias crezcan. O sea, es muy importante las dos cosas. El pastor cuida, pone los límites, hace que el pueblo crezca fuerte, seguro. Pero ¿qué hacen las ovejas? Las ovejas le brindan al pastor. O sea, es un trabajo gana-gana. ¿Qué hace la oveja? La oveja cubre a su pastor. La oveja lo abriga. La oveja le da el alimento, o sea, le da el sustento. Y además, la oveja brinda el crecimiento por el testimonio. Una oveja fuerte, sana, dará un cordero precioso. Una oveja raquítica, tal vez ni podrá dar un cordero. Entonces, mis amores, valoren a su pastor, a su pastora, valoren lo que tienen alrededor de sus vidas. Y si ustedes se sienten en un lugar que no tiene pasto, que está raquítico, oren, porque tal vez ustedes no están dando fruto porque se encuentran así, no tienen alimento, el pastor les da el pasto ahí seco, o les da un buen pasto pero no les pone los límites, o les da un buen pasto pero les pega con un palo y les rompe los huesitos. O sea, hagan las metáforas y miren y establezcan cuál es el lugar donde ustedes están creciendo, mis amores. Miren si esa cabeza que Dios ha puesto sobre sus vidas realmente la ha puesto Dios, o ustedes decidieron estar ahí y han aprendido a no tomar decisiones, sino a dejar que todo lo que se haga es lo que ustedes toman como sí, y no han confrontado su palabra. ¿Saben? Los pastores también podemos ser evaluados. Los pastores también nos equivocamos. Los pastores también tenemos errores. Nuestras ovejas también pueden llorar diciéndonos no estamos bien protegidas a tu lado. Y un pastor sabio entiende cuando su oveja llora por cada una de las consecuencias de un maltrato, de un abuso, de un mal cuidado. Mis amores, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Padre. Pero aún, si no estamos en el lugar correcto, tal vez tengamos que abandonar el barco y ir a otro barco. Pero si Dios ha confirmado que ese es tu lugar, tienes que orar para que todo comience a tener un lugar seguro donde tú puedas crecer y puedas dar fruto. Porque recuerden que es parte de lo que debemos hacer como hijos de Dios, ser sabios y emocionalmente estables, porque quien rige nuestras vidas no es el hombre, es la palabra y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo en la vida tiene un equilibrio. Yo obedezco la palabra de Dios, yo ofrendo, yo diezmo, yo siembro, pero también debe haber un equilibrio. Acuérdense, el pastor brinda una cosa y la oveja brinda otra. Somos un mano a mano, es un gana-gana. No es una oveja echada, gorda, y el pobre pastor corriendo, dándole de todo, y la oveja ni fruto da, no quiere, cada vez que le van a cortar la lana sale corriendo y se esconde. ¿Ustedes se imaginan un rebaño así? ¿Ya? No se deja patalea, no se deja ordeñar. ¿Ustedes se imaginan eso? O unas ovejas maltratadas y unos pastores que no las cuidan. Mis amores, es un equilibrio. Es un equilibrio. Y juntos somos más que vencedores. Juntos establecemos el reino de Dios. Recuerden, no hay títulos, hay dones. Recuerden, estamos en esta tierra para levantar el reino de los cielos. Cada uno ha asumido un rol que Dios le ha entregado cuando hemos aprendido a escuchar su voz.
seamos hombres y mujeres que honramos a los siervos, seamos hombres y mujeres que trabajamos para el reino, seamos hombres y mujeres que asumimos el rol que Dios nos ha dado con madurez, con altura, con dignidad, pero sobre todo con responsabilidad celestial. Cierro este mensaje de hoy diciéndoles, si tú tienes claro dónde está tu tesoro, si tú tienes claro dónde está tu tesoro, es válida y real esa promesa en tu vida. Mateo, si tú tienes claro dónde está tu tesoro, la gran promesa está en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y me tomé el trabajo de buscar buena, apretada, remecida y rebosando. Es una medida que es buena. O sea, imagínense algo que nos van a dar. O sea, escogieron lo mejor, lo mejor. Apretada, quisieron darnos de todo. O sea, la apretaron a lo más que pudieron para darnos más. Remecida, botaron lo malo. O sea, le quitaron todo el sucio. O sea, nos dieron la mejor parte, el excelso fue lo que nos dieron. Y rebosando, o sea, nos dieron lo mejor. Recuerden, dad y se os dará. Mis amores, hoy es un día de victoria, hoy es un día para agradecerle al Señor que estamos vivos, que lo tenemos a Él, que podemos vivir, que podemos respirar, que podemos contemplar la creación. Y recuerden que hemos nacido para expandir el reino de las luces, el reino de los cielos. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios les bendiga.